Vamos a hacer los comentarios que en esta ocasión se llaman comentarios perdularios. Iba a hacer un concurso para ver qué quiere decir perdularios, pero como está el chat, ni lo intento. Comentarios. Y deseamos que tenemos los comentarios perdularios. Yo tengo que encontrar dónde tengo todos los comentarios para ir respondiendo. Entonces, empezamos con Enrique Jorge VN 9DZ. Madre mía. Me respondiste una pregunta que casi me había hecho. ¿Se puede ser espiritual sin un Dios? Deberías contarnos más de tu espiritualidad. Yo le dije, ve todos mis vídeos sobre música, sobre artes plásticas, sobre cine y teatro. Yo he escrito poesía, yo he escrito novelas. Quiero ser pintor, soy muy malo, he escrito muchas canciones. La espiritualidad es la experiencia intensa, emocional, interna. No tiene nada que ver con el espíritu como sinónimo de alma. Entonces, yo creo que los ateos podemos tener una vida, y tenemos, yo en mi caso, una vida espiritual intensa, porque nos emociona lo que pasa a nuestro alrededor, para bien o para mal. Sea un partido de baloncesto en el que yo disfruto muchísimo, yo estoy viendo, lo he contado, el baloncesto femenil de Estados Unidos ahora, mañana vuelve a jugar mi equipo. Y regresa la estrella. Me emociona ver el fútbol, la Copa de las Naciones, y ya me molesta ver los penales porque eso es el antifútbol. Me emociona. Ayer iba yo con mi hijo a una ciudad cercana y venía saliendo de la estación de tren una niña no levantaba un metro del suelo, que traía un perrito salchicha de este tamaño, tenía abrazada a su perrito salchicha la niña. Dices, a mí me enternece, me genera una alegría. Sé el amor que un niño siente por su perro y sé el amor que un perro siente por su niño. Mi perro siente el amor por su niño extraordinario, pese a que su niño ya tiene medio un 82. La música me genera una vida emocional intensa, la pintura, la escultura, la poesía, la literatura, la música. Vivo rodeado de música, oigo música todo el tiempo que puedo, todos los días. Eso es una vida espiritual. No es una vida trascendente y mística, es una vida espiritual de emociones que puedes compartir con otras personas. Yo creo que eso es. Me dice Bigman 3122, Maestro Schwartz, ¿a usted le gusta Star Wars o es fan de alguna otra franquicia popular en particular, como Planet of the Apes, Star Trek o Doctor Who? Y le contesto, ante todo, soy Trekkie. Vi algunas temporadas de Doctor Who, pero vamos, cuando Doctor Who era en blanco y negro. He visto algo de después. Y de Star Wars me quedo con la trilogía original, y Planeta de los Simios no creo que sea una serie que merezca la pena seguirse. Pero el otro día veía yo algo que era muy interesante, ya saliéndome de la respuesta que di. Es que Star Wars es una gran aventura del bien contra el mal. ¿Sí? Y en todo caso se trata de la esperanza y de la posibilidad de salir adelante. Pero Star Trek se trata de la realidad. Star Trek es la esencia misma de la ciencia ficción como yo siempre la concebí. Y como la concebía también el creador de La Dimensión Desconocida, Rod Serling. Es decir, la ciencia ficción te permite aplicar una lente sobre la realidad. Te alejas de la realidad y la ves con una lente diferente. Entonces, si tú tratas la historia de un humano y un extraterrestre que están en una guerra, que pertenecen a los ejércitos de dos especies que están en guerra y que acaban en el mismo planeta y se tienen que ayudar para sobrevivir, y haces una película como Enemigo Mío con Dennis Quaid, y ahí no me acuerdo quién es el extraterrestre, magnífico. Estás tratando todos los problemas de las confrontaciones raciales en muchos países, pero la estás tratando desde la lente de la ciencia ficción, entonces no parece que estés hablando de racismo. Star Trek es la gran, y yo lo he dicho muchas veces, la gran serie socialdemócrata, la serie que plantea lo que soñamos los socialdemócratas en un mundo post-escasez, en un mundo donde haya prosperidad para todos, pero con justicia y libertad, no solo con prosperidad material. Es la gran utopía socialdemócrata de Star Trek, ¿no? Y por lo tanto siempre seré mucho más aficionado a Star Trek que a cualquier otra cosa. Luego aquí me dice Ius Víctor 9,
que se puso un cabreo brutal. ¿Cómo es posible que no haya usted podido reconocer ninguno de los beneficios materiales? Quiero señalar que materiales se pone en mayúsculas. ¿Qué AMLO ayudó a construir en México? Respuesta, porque la izquierda suya es el reconocimiento que se le dé a usted y a sus palabras. Los hechos le valen queso. La izquierda mira el reconocimiento a mí, pues ninguno, mijo, pero bueno. Entonces le contesté, mira, hazme la lista. Y entonces se ganó el premio Elton. Tren Maya, aeropuerto transísmico, rescatar Pemex y Comisión Federal de Electricidad, subir el presupuesto de 5 billones a más de 9 billones en 6 años. Ahí está la lista. Le iba a hacer una lista más grande googleando, pero me desanimé porque todo lo que yo le diga debió usted saberlo y no le importó. Y emojis, como si tuviera una niña de 9 años en Japón, ¿no? Así que no crea que busco convencerlo, sino exhibirlo como el amargado antimaterialista que es usted. Solo vive para su propio ego. Y más emojis, ¿no? Entonces le contesto. Tren Maya, desastre ecológico, destrucción del sistema de ríos subterráneos, negocio de unos pocos, su utilización es bajísima, costó el triple de lo presupuestado y solo en 2024 perdió 1.223 millones de pesos y todo es para el ejército, no entra dinero en las arcas nacionales. Aeropuerto, problemas de diseño, sobrecostos, baja utilización y todo es para el ejército, no entra dinero en las arcas nacionales. Pemex, rescatado, ha perdido 780.500 millones de pesos y la Comisión Federal de Electricidad, rescatada por el defraudador electoral del 88, ya perdió 271.574 millones de pesos. No hay beneficio material, hay 1 billón de pesos, millón de millones, 12 ceros, de pesos tirados a la basura. ¿De qué sirve subir el presupuesto si no tienes medicamentos, si no hay aumento de salario para los maestros, si dependes de las remesas de la gente a la que los sucesivos gobiernos han echado del país, si no inviertes en ciencia, si no haces nada más que regalarle dinero a millones de personas cada mes? Esto aquí hago un paréntesis. A un amigo mío, gran periodista vasco, él no sabía cómo funcionaba el tema de las pensiones y las becas en México. Cuando le dije que se le daba un ingreso mensual a 25 millones de personas, le volaba la cabeza. ¿Cómo es posible? Pues muy fácil, si todos los ingresos, todo el presupuesto del país lo usas para eso. Pero ¿cómo a tantos millones de personas? Son las cifras del gobierno, le pasé los enlaces y demás. Y termina mi respuesta. Claro que lo sabía, claro que me importa y claro que por eso detesto este gobierno de pseudoizquierda. Tus insultos son irrelevantes, tu ignorancia es penosa. Y entonces me acusó de ser monetarista por ser demasiado material. Ya no le contesté. Dan Lara, 5763. Tristemente para la izquierda la mayoría terminan igual. Pobreza, represión, unos cuantos ricos. Entonces esto sí es la izquierda. Digo cierto, la pobreza de Alemania, Francia, Reino Unido, Finlandia, Noruega, Bélgica, Suecia, Portugal, Eslovenia, los Balcanes, España, Nueva Zelanda, Canadá, todos esos países donde el socialismo democrático ha gobernado, gobierna o está luchando por volver a gobernar. Pobreza, represión, ay, hijos míos. Bueno, Ed Hunter 8585, discos para iniciarse en el blues. Saludos. Ok, aquí, opinión personal, no se enojen los que sean blueseros. Primero, las grabaciones completas de Robert Johnson. Segundo, de Junior Wells. Uy, voy a poner la lista, man. Deja ver si la puedo hacer ahora mismo. Sí puedo. ¿Me dan un segundo? Gracias. ¿No me lo dan? Lo siento. Pero vamos a tratar de... Porque si no, no sirve de nada que lo lea yo hacia lo bobo. Perdón. Yo sé que esto es horrible. Pero vamos a intentar sacarlo adelante. Esto tenía que haberlo hecho a la hora que preparé
yo llego aquí una hora antes de empezar el streaming para prepararlo. Bueno. Discos para iniciarse en el blues, las grabaciones completas de Robert Johnson. Son 2 discos los que hizo en su vida. Junior Wells, Hoodoo Man Blues. Buddy Guy, Damn Right I've Got the Blues. Buddy Guy es el último sobreviviente. Los guitarristas más maravillosos del mundo. Big Mama Thornton, Stronger Than Dirt. La reina, la que escribió Ball and Chain, que hizo famosa Janis Joplin después, que también fue la primera que grabó Hound Dog antes que Elvis Presley. Sondhouse, Death Letter. Sondhouse es fundamentalísimo. Lead Belly, The Midnight Special and Other Southern Prison Songs. Howling Wolf, Moaning in the Moonlight. Howling Wolf es fundamental, es un tipo maravilloso. Es tan grande, además, un tipo como de 2 metros de alto que las guitarras parecían mandolinas, ¿no? Y tienes luego gente como algunos, Larkin Poe y The Warning, que son chicas de baja estatura y que las mandolinas parecen guitarras. Sonny Boy Williamson II, His Best, el mejor armoniquero o uno de los mejores armoniqueros de la historia. Muddy Waters, The Best of Muddy Waters. Muddy Waters es uno de los creadores del blues eléctrico, es decir, los que pasan de la guitarra acústica a la guitarra eléctrica, del blues del Delta al blues de Chicago. Stevie Ray Vaughan, Texas Flood. Nadie ha tocado la guitarra como Stevie Ray. Su pérdida fue una de las grandes pérdidas de la guitarra en el mundo. Janis Joplin, Cheap Thrills, su primer disco con Big Brother and the Holding Company, aunque todos sus discos son maravillosos. Danielle Nicole, que es una bajista que está trabajando hoy en día. Creo que junto con Buddy Guy son los únicos que están todavía en activo. Danielle Nicole, Cry No More, es una mujer maravillosa, canta dejando la vida cada vez que canta y canta todas las noches en un club. Y en cada canción deja la vida y eso se admira, como se le admira a The Warning, por supuesto. Igual que Larkin Poe, Blood Harmony, su último disco. Las hermanas Larkin Poe, que acaban de hacer su última gira, por cierto, con Rebeca, la primera voz embarazada. Eso, y puedes ver más en el disco, en el video que hice de el blues más música, porque aquí sobre todo me dediqué a contar qué era el blues, porque estaba yo hasta el gorro de la gente que te dice que el blues toma del espiritual, del dolor de los negros esclavos. No tiene nada que ver con eso. El blues nace entre negros libres, con muchos problemas, pero libres, y se trata, y te lo dicen todos los grandes bluesmen, empezando por el jefe Sondhouse, se trata el blues principalmente de un hombre y una mujer. 90% es eso. Hernán Torres, 14. Una sola pregunta. ¿Y qué es la verdad en medio de la estupidez? La única esperanza. Juan Aro Corbera, 79, dice: soy de izquierda, pero esta mierda de guerra me ha cambiado toda mi manera de ver las cosas, la política y las relaciones. Cuando empecé a oír pseudocomunistas y progres chupiguay de la cierta izquierda española escampando la propaganda putinguera, todo mi mundo cambió. Ahora mismo soy de izquierdas huérfano. Y te entiendo. Yo soy de izquierda socialdemócrata, pero mi partido de izquierda socialdemócrata, que es el PSOE, apoya a Ucrania. Si no lo apoyara, probablemente no estaría yo ahí, fíjate. Mauricio, usted y los proucranianos ayudarían mejor a Ucrania yendo al frente. Fíjate, siempre, me lo han dicho muchas veces, 2 años y 3 meses de guerra, muchos me lo han dicho, que me debería ir al frente. A mi edad puedo aportar experiencia y malicia, pero físicamente no estoy en las mejores condiciones del mundo para estar en el frente, pero lo curioso es que no le dicen a Pablo Iglesias que se vaya al frente, o al coronel Baños que se vaya al frente, ¿verdad? A Iker Jiménez. A ellos no les dicen que se vayan al frente, me dicen que me vaya al frente yo. Y entonces le sugerí lo siguiente a José Luis Hidalgo, no me ha respondido. Si me prometes que tú vas a estar en las filas rusas que mandan a la picadora de carne, allí te veo. No contestó, no sé por qué la gente es así. Un metalero que no conoce un porro, porque decía yo que yo nunca consumí drogas, dice: don Mauricio, no abuse de nosotros los creyentes. Y le digo: a ver, no soy metalero, soy rockero. I know, it's only rock and roll, but I like it. Soy rockero, antidrogas. Como Angus Young, el guitarrista de AC/DC.
como Jethro Tull, como Frank Zappa, como Roger Daltrey, el cantante de The Who, como Gene Simmons, el líder y bajista de Kiss, y como Bruce Springsteen. No estoy en mala compañía, como rockero antidrogas. Y me dice Rubén Hernández 3580, demasiadas afirmaciones para un escéptico. Me encanta cuando ponen escéptico entre comillas, porque sé exactamente lo que quieren decir. ¿Es eso o cuando te dicen pseudoescéptico? Ay, es que ustedes los pseudoescépticos, ay, que es un escéptico de verdad. Un escéptico de verdad a sus ojos es un creyente. Y entonces me pregunta, ¿cómo le haces para estar en posesión de tantas verdades? Yo no dije estar en posesión de ninguna, pero cuando cuento lo que ha pasado en México, en la izquierda, una izquierda en la que yo viví tantos años, pues le respondo, independientemente que sean verdades o no, ¿cómo lo traduzco así? ¿Cómo le haces para saber tanto? En vez de estar en posesión de tantas verdades. Y le digo, mira, estudiar, leer, vivir. Deberías intentar al menos una de las tres. Ya no te pido militar, conocer y pensar, porque te puedes hacer un tirón muscular. Este era otro Paddleton, pero bueno. Rambi Chentín dice, creo que el que dijo libertad para ser libres fue Luis Emilio Recabarren. Luis Emilio Recabarren fue un político de izquierda chileno, fundador del Partido Comunista chileno, por cierto. Y curiosamente es la historia exactamente al revés. Y por eso creo que vale la pena volverla a contar. Recabarren, cuando Lenin convoca a hacer la Tercera Internacional, convoca a los que entonces eran los partidos socialistas del mundo. Y el Partido Socialista Chileno fue, encabezado por Luis Emilio Recabarren, que acepta el liderazgo de Lenin, y el liderazgo político e ideológico de Vladimir Lenin. Y entonces acepta los puntos de integrarse a la Tercera Internacional Comunista y con los preceptos de la Tercera Internacional funda el Partido Comunista Chileno. Lo que le pasó al PSOE es exactamente lo opuesto. La frase que tengo allí siempre de libertad para ser libres es de Fernando de los Ríos, que fue representante del Partido Socialista Obrero Español ante Lenin cuando se convocó la Tercera Internacional. El rechazo de Lenin a la libertad hizo que el PSOE nunca se uniera a la Tercera Internacional. Después de que Lenin, esto no lo cuento allí, así no, sí lo cuento, entonces ahora lo digo. Curiosamente, en España lo que pasó fue que un grupo se escindió del Partido Socialista Obrero Español para crear el Partido Comunista de España, que es fiel a Lenin, o fue fiel a Lenin y a la Tercera Internacional. El PSOE dijo no, porque le interesaba más el tema de la libertad. La historia es esta. En la conversación que tuvo Fernando de los Ríos con Lenin, después de que éste le contó su visión del mundo y su visión del socialismo, y etcétera, etcétera, la organización del pueblo y la dictadura del proletariado y de los Ríos le preguntó, bueno, ¿y la libertad? Y Lenin preguntó, ¿libertad para qué? Entonces Fernando de los Ríos dijo, libertad para ser libres. Y esa convicción sobre la libertad como parte fundamental del socialismo ha sido piedra angular de los principios del PSOE y de gente como yo durante estos 105 años. Yo tengo menos de los 105 años que han transcurrido desde que el Partido Socialista Obrero Español, que era marxista, eso no se le quitó hasta el 74, a mí se me quitó más o menos por la misma época, pero se negaba a un socialismo sin libertad, ¿no? Y finalmente me dice Leonardo Miguel Torres García, 8927, si bien existen muchas especies donde existe la homosexualidad, es un componente social. Solo conozco una especie donde esa homosexualidad se convierte en muchos casos en el único atributo de los individuos. Bueno, es el único, entiendo lo que quiere decir. Como persona bisexual lo entiendo, y aunque parezca homofóbico, sí. Imagina encontrarte con muchas personas cuyo único atributo es presumir su sexualidad a diestra y siniestra. No quiere decir atributo. Gente que define su identidad a partir de su homosexualidad. Y le digo que no significa nada en términos de sexualidad, porque es una característica esencialmente humana. Otros definen toda su identidad con su equipo de fútbol, su musculatura de gimnasio, su ropa o su barrio. Y eso tampoco lo hace ninguna otra especie. Pero nada de eso implica una condena al fútbol, los gimnasios o los barrios, ni a la homosexualidad o a la intersexualidad.
Es decir, si hay gente que lleva las cosas a un extremo y eso lo convierte en su identidad, no tiene nada que ver con la sexualidad, es un rasgo humano y es un rasgo cultural impuesto y fomentado recientemente por toda la política de identidades donde te dicen que tienes que definirte de acuerdo a una identidad o a algunas identidades interseccionales que te permitan enfrentarte al mundo desde tu identidad contra las demás identidades en la guerra de identidades en la que crea el posmodernismo, ¿no? Y Judith Butler y toda esta basura de gente.